tenemos que hablar de esto. ¿Sabes qué es lo más importante a la hora de grabar un video? Hay una serie de cosas que son importantes y las cuales nos ayudarán a hacer un video mucho más atractivo, como la resolución de imagen, pues no es lo mismo ver una imagen borrosa, pixeleada, sin detalle, a ver una con total nitidez. La iluminación también es un factor crucial para hacer lucir un video con mucha más calidad. Hay mucha diferencia si grabo con esta atractiva iluminación a con esta otra donde no me preocupo por ella. Pero hay otro factor que en este video me gustaría abordar, que es el audio. Claro, eso en el caso de que tu video requiera audio adicional a la música. Me refiero a la voz, ya sea que uno esté hablando frente a la cámara o más bien la voz en off, ese audio que se graba posteriormente. Imaginemos que este audio está mal grabado. Así se escucha un audio muy saturado, no es nada agradable estar viendo y escuchando un video así. Y si este audio lo intentamos mejorar en edición, podría llegar a escucharse así. Suena muy encajonado y nada agradable. Aquí la importancia de tener un audio adecuado desde que se está grabando. Y además un consejo adicional es que tengas cuidado si vas a usar micrófonos lavalier con el cabello, con la ropa, con ciertos roces que pudieran llegar a pasar. Y para este video estoy probando estos micrófonos de Saramonic. Casi no había escuchado de la marca, pero cuando entraron en mi radar presté atención a los lavaliers que otras cuentas que sigo usaban en sus reels y vi que dos de ellos también los usaban. Así que me intrigaron todavía más y sí, quería conocerlos, quería probarlos. Así que les voy a platicar un poquito respecto a estos micrófonos. En primer lugar, estos micrófonos tienen su propia cajita que puede funcionar como un estuche, pero su principal función es para cargarlos. Tú la puedes conectar de este lado y la puedes cargar. Por la parte de enfrente tú podrás observar la batería y por dentro es que estos micrófonos se cargan. Tienen la conexión donde tú los puedes colocar y listo, se van a estar cargando solitos. Puedes cerrar la caja y llevártela o transportarla a cualquier lado. Adicional traen una bolsita. La verdad esta bolsita se me hizo muy interesante porque está dividida por dentro. Entonces de un lado tú puedes echar los micrófonos y del otro lado todos los cables. Así no se te revuelven o lo puedes organizar como tú quieras, pero se me hizo muy interesante esa propuesta. Los micrófonos traen sus cables, traen sus respectivos cables, traen el cable que va a la cámara, un cable que va al celular. Por supuesto, si tu celular, como muchos ya, no tienen esta entrada de 3.5, entonces solo necesitarías un adaptador hacia USB-C o hacia Lightning. En este caso yo tengo la versión de un receptor y dos transmisores. Así que me traen dos cables lavalier, uno para cada transmisor y adicional trae dos como estos, dos cositas peludas que le llaman gato muerto, la cual nos ayuda cuando estamos grabando en exterior para que el viento no se nos meta, no sea demasiado y sature el audio también. Estos micrófonos tienen un alcance de 100 metros de distancia y 8 milisegundos de latencia, la cual es muy poca. Cabe mencionar que entonces podemos guardar los micrófonos aquí o en su bolsita o donde tú quieras, según qué es lo que quieras transportar. Y bueno, aquí les enseño también la cajita para que puedan ver más o menos el tamaño, así como el tamaño en relación a los micrófonos. Tanto el transmisor como el receptor tienen el mismo tamaño. Los micrófonos duran hasta 10 horas y con este estuche cargado al 100% vamos a poder cargarlos 2 veces su ciclo. El receptor tiene una entrada para audífonos, así que vamos a poder conectarlos y monitorear el audio en tiempo real. O bien puedes conectarla a tu computadora mediante el puerto USB-C. Adicionalmente, algo que llamó mi atención es que tienen un botón de mute, así que podemos silenciarlos. Si, por ejemplo, tenemos los dos transmisores y no queremos que en un momento se escuche una persona, pues se puede poner en mute y listo, se deja de escuchar. De hecho, yo el que tengo aquí me va a poner ahorita en mute. Este lo tengo en mute justamente para que no pase eso. Y este lo voy a poner en este momento. Listo, ahora lo volví a presionar y ya escuchan. Adicionalmente podemos manejar nosotros
la ganancia de los micrófonos, ya sea desde el receptor, el cual maneja la ganancia de ambos, o cada uno individualmente podemos manejar la ganancia. Tenemos hasta 6 pasos de ganancia. Y adicional, bueno, pues en la cámara también lo puedes modificar, pero en el caso de que decidas usarlo con el celular, pues es una ventaja ya que aquí podemos modularlo. Yo, como muchos otros, hago un tratamiento del audio cuando estoy editando estos videos, así que ahorita les voy a mostrar el audio tal cual sale de los micrófonos. En ese momento ya no tiene ningún tipo de corrección, ni siquiera reducción de ruido. Eso sería importante mencionar. ¿Qué es lo que yo hago en edición? Principalmente una reducción de ruido y una ecualización entre graves y agudos. Suelo bajar un poco los agudos, subir un poco los graves, en fin, ya es gusto de cada quien. Y también depende del audio, pues veo qué otras cosas le puedo hacer, pero básicamente es eso. Así que ahorita tal vez si escuchan un poco diferente es porque estos graves no están arriba, los agudos no están abajo. Y esto realmente tiene poco que lo hago. En mis primeros videos de YouTube vas a poder apreciar que se escucha diferente. Así que bueno, ya sabes lo que hago actualmente. Y ahorita lo estamos escuchando con el cable lavalier, pero me gustaría que lo escucháramos sin ese cable. Así que le voy a quitar en este momento el cable y voy a poner el cuadrito nada más. Aunque de hecho la ventaja de tener dos es que simplemente voy a mutear este y voy a desmutear el otro para que puedan, este que no tiene cable, lo puedan ver. Y listo, ahora les estoy hablando desde aquí, aunque me lo voy a poner más o menos a la misma altura. Ahí lo tengo a la misma altura para que podamos ver más o menos de este nivel, a ver si cambia un poco el volumen, la ganancia, o se mantiene igual. Tal vez puede variar un poquito por el lavalier que tiene su esponjita, pero bueno, vamos a ver qué tal. Así se escucha, normal. Esto igualmente es sin ninguna corrección, quiero que lo escuchan como es el audio, como viene del micrófono. Y ahora vamos a escuchar afuera, con ruido, vamos a escuchar el micrófono así solito tal cual y poniéndole el gato muerto. Si realmente se lo pongo aquí no se va a escuchar mucha diferencia, pero vamos a probarlo. Es más, vamos a hacer una prueba. Esto funciona sobre todo si yo le soplo y ahora se lo voy a colocar. Listo, ya lo tiene. Hablando así normal, no sé si se escucha alguna diferencia, pero voy a soplar. En teoría ya no debería de escucharse igual, pero de todos modos vamos al exterior. Bien, ahora estamos aquí al exterior y bueno, hay ruido ambiente, algunos pájaros, algunos ruidos como de aviones un poquito a lo lejos. Ahí está el pájaro, no sé si se escuchó, pero bueno. Igualmente, el ruido al exterior siempre es distinto, por muy silencioso que lo podamos percibir. Así que bueno, así se escuchan. Y es que ahorita tengo el gato peludo, o no, el gato muerto. Esta cosita peluda de acá. Así que esto va a ayudar a que no se escuche demasiado aire o que se meta algún tipo de hiss del ambiente. Y ahora lo voy a quitar para que veamos, o más bien escuchemos qué tal. Bien, ahora ya lo quité, lo tengo acá y el micrófono lo tengo de este lado. Así que no sé si hay alguna diferencia, ya lo escucharemos una vez que lo pase yo a la computadora y lo esté editando. En este momento ustedes ya están escuchando los resultados y bueno, es lo que quiero que vean, la diferencia de si usamos este o no. Ahora lo tengo aquí, lo cual pues es un poquito diferente a cuando normalmente uno lo usa, pues lo usa más o menos a esta distancia. Así que esto también lo podemos considerar. Igualmente midiendo la ganancia tanto en el transmisor como en el receptor como en la cámara, ¿sí? Para que todo quede bien equilibrado y por ahí no vaya a ser que salga audio saturado o algo así. Bien, ahorita que está grabando me voy a alejar muchísimo porque se supone que da hasta 100 metros. Obviamente no me voy a ir 100 metros, pero pues sí me voy a alejar un poquito. A ver qué tal se escucha esto. Y bueno, en teoría estoy ya muy lejos, no sé cuántos metros son, pero se debe de seguir escuchando bastante bien. Ahora vamos de regreso. Bien, y ahora aquí va mi review sincera, como siempre les traigo mi opinión. Y la verdad es que me gustaron estos micrófonos, me parecen bastante bien, sobre todo porque ofrecen muy buenas especificaciones a un precio que en realidad es accesible. A mí siempre me ha gustado esta versatilidad en la que tú puedes
usar el micrófono como un cuadrito, que sea algo súper práctico, que no necesites estarte poniendo el cable, sino que sea de, bueno, voy a grabar algo ahorita, cuadrito, no pasa nada que se vea cámara. Y también esta versatilidad de que puedas usar el cable para hacerlo en otro tipo de videos, como algo más formalito, algo donde pues si no quieras que se vea el cuadro. Entonces eso me gusta. Y bueno, acá abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan conocer estos micrófonos, o si también quieren indagar un poquito respecto a otros productos que tenga Saramonic, acá abajo se los dejo. Y bueno, para finalizar, espero que les haya aportado, que haya un poquito resuelto sus dudas respecto a la importancia que tiene el audio dentro de los videos. Acá abajo también les dejo mis redes sociales y nos vemos en la próxima.